tardes, mis brothers and sisters. Mi nombre es Juan Pablo Aparicio Ramírez. Pueden llamarme profesor, teacher, JP o hermano Pablo, porque como bien les he dicho, tengo a Cristo en mi corazón y ha estado sanándome de diferentes pecados que estaban arraigados en mi vida. Y les invito a todos aquellos que no lo tienen en su corazón que muy pronto lo hagan. Es maravilloso. Pero bien, el día de hoy tenemos un dilema ético del Antiguo Testamento. El pastor John Curry responde la pregunta: ¿por qué Dios ordenó la destrucción de los cananeos? Y es que el mandato de Dios de destruir a los cananeos por Israel constituye uno de los grandes dilemas éticos del Antiguo Testamento. ¿Cómo podría un Dios verdaderamente santo y amoroso ordenar y dar instrucciones para una matanza total de todo un pueblo? Esas preguntas no son fáciles, mis brothers and sisters, estarán de acuerdo. Las soluciones no son simples, pero lo que el pastor John Curry quiere hacer es darnos 4 breves puntos para la consideración de este tema. El punto número 1 es que al principio debemos considerar la naturaleza misma de Dios. Y me puse a pensar, a leer, recordar que sí, efectivamente, Dios es santo, Dios es puro, no hay maldad enfrente de Él. Él es el Señor soberano, es decir, es el todopoderoso, no hay nadie más poderoso que Él. Y Él es independiente, es decir, Él no le tiene que rendir cuentas a nadie. Por lo tanto, Él tiene derecho absoluto de ejercer su poder de cualquier manera que elija. Y es aquí donde debemos comprenderlo. Sus propósitos, sus planes son mucho mejores que nosotros. Aunque a veces el diablo quiera meter pensamientos, dudas, como que Dios no sabe o se está tardando o no contesta. No, jamás. Dios es el todopoderoso, Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, tiene pleno derecho de propiedad sobre todo. Y es el propósito de Dios que Israel herede la tierra de Canaán. Dios, de hecho, tiene los derechos del creador. ¿Y quién puede decirle, ¿por qué me has hecho así? ¿O qué estás haciendo? Cuando el diablo quiso hacer eso, fue expulsado del cielo. Nadie puede decirle, porque Él tiene planes perfectos. Amén. Amén. Bien, entonces la naturaleza misma de Dios, la naturaleza divina, soberana de Dios, fue lo que hizo que ordenara la destrucción de los cananeos. Y lo vamos a ver en el punto número 2. Y es que los cananeos no eran de ninguna manera un pueblo inocente ante Dios. ¿Acaso no lo sabían? ¿Que los cananeos no eran un pueblo pacífico, justo y recto? ¿O acaso pensábamos que sí eran un pueblo pacífico, justo y recto? Bueno, ese no es el caso. Cuando Dios le prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, dijo que no sucedería hasta la cuarta generación después de Abraham. Y es que la iniquidad de los amorreos aún no estaba completa. Entonces empezamos a ver que los cananeos practicaban cosas como el sacrificio de niños, el incesto, el adulterio, la prostitución inclusive en los templos y otros distintos actos horribles. Así que cuando leemos acerca de la justicia de Dios en contra de los cananeos, era porque habían rechazado a Dios y su ley. Era un rechazo deliberado, un rechazo intencional. Y esto me hizo recordar a Saúl, cuando Dios quiso corregirlo y él no hizo caso. También me hizo recordar a Faraón. ¿Cuántas veces le dio oportunidad y aún así Faraón fue incorregible? Bueno, así eran los cananeos. Era un rechazo deliberado, un rechazo intencional. Pero ¿cómo sabían lo que era correcto? Pudiéramos preguntar. Pues bien, el pastor John Curry nos recuerda que había testigos de Dios en la tierra de los cananeos. Abraham, Isaac, Jacob y sus familias eran personas que seguían al Señor. Entonces los cananeos no eran inocentes. Estaban moralmente en bancarrota e incorregibles en su maldad. Ese es el punto número 2. Los cananeos no eran inocentes. Y además llegó el punto en que eran incorregibles. Bueno, en tercer lugar, debemos notar que Israel no fue inmune al ser el objeto de la justicia de Dios. Israel mismo fue destruido por una potencia extranjera y expulsado de la tierra prometida, porque estaban en rebelión al Señor. Ahí podemos ver
que Dios destruye el pecado. Y aunque Israel era el pueblo elegido de Dios, la justicia del Señor se aplicaba a ellos, al igual que se aplicaba a otras naciones. Y es que la justicia de Dios no muestra favoritismos. También podemos notar en Deuteronomio 20:18, dice el pastor John Kerry, que el Señor le dijo a Israel que una de las razones principales por las que su ejército destruiría a las muchas naciones ante ellos era para que esas naciones no les enseñaran a hacer de acuerdo con todas sus abominables prácticas que habían hecho por sus dioses y les hicieran pecar contra Dios. Sí, y es que la aculturación era una amenaza prominente contra Israel. Dios ya sabía que esas naciones podían ejercer cierta influencia de tal manera que les iban a pasar su cultura a Israel. Así que Dios advirtió repetidamente a la gente de esto, de que los cananeos no habitarán tu tierra para que no te hagan pecar contra Dios. Porque si sirves a sus dioses, seguramente iba a ser una trampa para Israel. Bien, ese es el punto número 3. Punto número 4. Finalmente la destrucción de los cananeos fue un indicador del fin de los tiempos. Sí, cuando Dios traerá un juicio final sobre todos los que no se vuelvan hacia Él. Entonces, el juicio final le llegó a los cananeos. Dios repetidas veces intentó corregirlos, pero se volvieron incorregibles. Les llegó el juicio final. Esto nos hace recordar que todos tendremos un juicio final si no nos volvemos a Dios. Por eso, cuando consideramos esa realidad de que habrá un juicio final, debería llevarnos a orar por los incrédulos. Debería llevarnos a dar testimonio al incrédulo para que el incrédulo recurra al Evangelio de Jesucristo, que es el único medio de salvación y liberación y el único medio de redención del juicio venidero. ¿Habrá un juicio final? Y sí, muchas naciones están pecando, muchas familias están pecando, muchas personas están pecando. Y pudiéramos decir, ¿por qué no les llega el juicio final? Bueno, todavía queda una pizca de posibilidad de que sean corregidos. Por eso Dios es paciente. Pero cuando llegue el momento en que Dios se dé cuenta que son incorregibles, entonces vendrá el juicio final para ellos. Por lo tanto, debemos orar para que Dios en su paciencia alcance a todas aquellas personas que necesitan ser salvadas por Jesucristo. Que el Espíritu Santo toque sus corazones, toque sus vidas. Brothers and sisters, fue un gusto estar con ustedes, platicar. Sigamos orando, estamos en momentos difíciles, momentos de tentación, momentos de pecado, momentos de necesidad. El diablo quiere hacernos dudar, el diablo quiere hacernos pecar, pero recordemos la promesa de Dios: resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que no podamos resistir. Hermanos, Dios nos bendice. Hasta la próxima. Amén.